De marzo de 2022, segundo domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 12 y del 17 al 18. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 1. Y el Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 8, versículos del 28 al 36. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 15, versículos del 5 al 12 y del 17 al 18. El interés del autor bíblico en el llamado ciclo de Abraham, que abarca los capítulos del 12 al 23 del libro del Génesis, es transmitir de forma ordenada los recuerdos orales que los antepasados de varias tribus habían guardado sobre Abraham. En este relato del capítulo 15, Dios otorga a Abraham la promesa que todo nómada del desierto espera como primer don, un hijo. Abraham era un nómada y como tal no tenía una tierra estable, con familiares o vecinos fijos que le fueran a auxiliar en su vejez. Por tanto, necesitaba de un hijo que cuidara de él y de su mujer. Este es el núcleo de la narración que con el tiempo se extendió hasta tomar esta hermosa forma actual. Dios promete a Abraham ser su escudo y su paga, es decir, lo necesario para que un nómada pueda vivir con éxito. Abraham reacciona manifestando que esto de nada le sirve si no tiene la seguridad que pueda darle un hijo. Lo que él llegue a poseer lo heredará un tal Eliezer, que no es carne de su carne. Entonces Dios lo sorprende, le otorgará un hijo. Un hijo en esas circunstancias equivalía a ofrecer lo imposible, pero era Dios el que lo prometía, y dice el texto, Abraham creyó la promesa de Dios y Dios se lo tuvo en cuenta. Abraham tuvo fe. Será un texto clave sobre el cual se fundará toda la teología del pueblo elegido de Dios. Además del hijo que recibirá, Dios le dará a Abraham una tierra para que habite el pueblo que saldrá de sus entrañas. Abraham pidió a Dios una señal, versículos 7 y 8, y Dios le ofrece una señal definitiva a través de una alianza. Esta es descrita como la alianza que hacían en la antigüedad los grupos nómadas: partir en 2 a 1 o varios animales y hacer pasar el fuego por el medio, mostrando con eso la seriedad de lo pactado, o sea, que el que no fuera fiel a lo pactado, el fuego lo consumiría. El rito del juramento era normal en el mundo en el que vivía Abraham. Iba el juramento no solo acompañado de palabras, sino también de hechos, y en concreto de una comida ritual. Se cortaba al animal en 2, si hacía el juramento, se pasaba por en medio del animal partido, significando que así les iría a los participantes si no cumplían con lo jurado. Lo raro aquí está en que se cortan 3 animales. Las aves rapaces son alejadas. Abraham enseguida se encuentra adormecido, pues Dios no puede ser visto por un mortal. La acción del Señor en medio del horno humeante y la antorcha de fuego que pasa por el medio de los animales partidos es la parte del compromiso divino. Hay que notar que Abraham no pasa por el medio de los animales, porque no se trata de una alianza entre dos con compromisos idénticos, sino solamente de una promesa y de un compromiso de Dios. Es una alianza unilateral, de pura gracia. Dios es el que promete y el que da. Abraham solo recibe. De Abraham no se requiere sino la fe. Esta fe a la que tantas veces aludirá San Pablo para justificar la salvación que se nos otorga en Jesús. Con esta alianza, Abraham se convierte en Abraham, padre de una multitud, como será llamado en adelante.
Este camino cuaresmal nos recuerda la alianza establecida con cada uno de nosotros por el bautismo. Estamos invitados a dejarnos llevar por el camino que Dios ha trazado para nosotros, un camino de amor y de fidelidad como el de Abraham. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3:17 a capítulo 4:1. Uno de los rasgos más llamativos de la carta a los Filipenses es que en varios de sus pasajes aparece la fuerza del testimonio apostólico. El testimonio no se reduce a un simple hablar en coherencia con el Evangelio. Por supuesto que esto resulta muy importante, pues cuando el apóstol redacta esta carta estaban todavía lejos de ser escritos los evangelios. Por entonces las tradiciones de Jesús corrían oralmente. De ahí que la fidelidad a lo dicho y hecho por Jesús resultara sustancial. Pero Pablo no recalca la fidelidad en la comunicación del mensaje, sino la fidelidad en la imitación del Maestro. De imitar a Cristo Jesús y no solo de conocerlo de memoria, nace la fuerza de la palabra de un apóstol. Y de esto habla Pablo, pues él mismo dejó arraigado entre los filipenses cómo se vive al estilo de Jesús. Y sabe bien que el Evangelio no arraiga en el corazón de quien lo escucha, sino se ancla en la imitación de Cristo. Pablo recomienda a la comunidad cristiana estar vigilante y observar a sus integrantes para alentar la conducta de aquellos que, como Pablo, viven de acuerdo con la cruz de Cristo. Esta es la auténtica tradición viva de la Iglesia. Es una emulación comunitaria de Cristo crucificado. Pablo siente necesidad de hablar de ciertos hermanos cristianos que predican un evangelio donde no entra la cruz ni la muerte de Jesús, sino solo quieren resaltar el poder del Maestro como curandero u obrador de milagros. Claro, esto provoca que en su vida el cristiano no se vaya a encontrar con la persecución y el dolor que provoca seguir al Señor como él había exigido. Por eso Pablo exige una coherencia con el mensaje y la manera de vivir en él. Él les ha dado un ejemplo patente cuando estuvo viviendo entre ellos, entre los filipenses. Cada uno debe llevar las marcas de la cruz del Señor. Lo contrario a la espiritualidad de la cruz de Cristo es vivir afanados por el vientre. Vientre se refiere a lo terreno, lo opuesto a lo celestial. La espiritualidad del vientre es buscar lo que satisface los instintos primarios, llámese poder, riqueza, pereza, lujuria, honores, soberbia, o comer y beber sin pensar en los pobres y en los hambrientos. Esto es vergonzoso, contradice la cruz de Cristo, y esto vale hasta el día de hoy. El cristiano no desprecia su cuerpo, lo ajusta a la realidad última que le aguarda, la resurrección gloriosa, ocurrida ya en el cuerpo de Cristo por la gloria de Dios. A esta gloria se transita por la cruz. Dicha gloria tiene el poder de dominarlo todo y es lo que mueve al creyente a someter todo impulso del vientre y sellarlo con la cruz y convertirse así en la identidad del discípulo de Cristo. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 8, versículos del 28 al 36. Cada año se lee en este segundo domingo de Cuaresma la escena de la transfiguración. En el caso de Lucas está colocada a medio camino de su peregrinaje y es el resorte que lo empuja a encaminarse hacia Jerusalén. A la transfiguración le sigue después una discusión entre los discípulos sobre quién debería ser el mejor o el mayor, capítulo 8, versículos del 46 al 49. Se trata de una discusión sobre el poder. Y antes de la transfiguración en el monte, el evangelista ha presentado a Pedro, que a nombre de todos los discípulos reconoce el mesianismo de su maestro. Así que la transfiguración forma parte de la enseñanza que los discípulos recibieron acerca de cuál es el verdadero sentido de la mesianidad de Jesús y cómo el camino del Evangelio está muy lejos de ser el camino de un poder triunfador. Jesús insiste en que el poder es para servir y en que antes de la resurrección se debe padecer. En el relato de Lucas de la transfiguración del Señor, Jesús invitó a 3 de sus discípulos a que lo acompañaran al monte a orar. Estando en oración, el Señor se transfiguró ante los 3 discípulos, quienes participaron de esta especie de éxtasis.
aparecieron dos figuras del Antiguo Testamento que hablaron con el Señor sobre su próxima muerte en Jerusalén. Es decir, para entender el tipo de Mesías sufriente del que les acaba de hablar Jesús en 8:22, los discípulos tenían que ver todo el conjunto. Sí, este Mesías llegará a la resurrección, pero lo hará por medio del sufrimiento. Al decir que hablaba con estos dos personajes, el evangelista quiere que entendamos que tanto el Pentateuco, la ley, como el libro de los profetas, representados por Moisés y Elías, tienen a la vista a un Mesías que a través del padecimiento por nosotros recibirá del Padre Celestial la resurrección. Y los discípulos se callan. Y nosotros también hoy guardamos un silencio contemplativo frente al misterio de este Jesús Mesías. La comunidad cristiana debe alegrarse y tener la mirada fija en este Jesús transfigurado, glorioso, por medio del cual también los cristianos y cristianas tendremos nuestra transfiguración gloriosa, pero sin olvidar que ello se consigue siempre a través de la cruz. Nuestra lectura de San Lucas tiene una dirección muy clara. La ley y los profetas conducirán a un cristianismo que se entiende partiendo de Jesús. Una iglesia que debe presentar una faz parecida a la de Jesús. El camino para llegar a la resurrección pasa por la cruz y la entrega. La comunidad cristiana no tiene ante sí un camino de gloria y de triunfo, sino que verifica su fidelidad al Evangelio, asumiendo la persecución y hasta el martirio. Durante la Cuaresma nos preparamos por este camino para celebrar la Pascua. Hasta aquí los comentarios de las tres lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura pausada, atenta, esta vez en oración de los tres textos, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.